Mundo Yoruba. Los secretos de la regla de Ocha Ifa. Explorando las jerarquías sagradas de la religión Yoruba. Dentro del vasto universo espiritual de la religión Yoruba, las jerarquías y roles sagrados desempeñan un papel fundamental en la estructura y práctica de esta antigua tradición. Desde los iniciados hasta los más altos sacerdotes, cada posición lleva consigo responsabilidades específicas y una profunda conexión con los orichas, las deidades veneradas en este sistema de creencias. Pero antes de continuar hablando sobre las jerarquías sagradas de la religión Yoruba, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube Mundo Yoruba para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. En el corazón de esta jerarquía se encuentran los santeros u olorizas, que son los sacerdotes a los que los fieles recurren para consultas espirituales y ofrendas a los orizas. Sin embargo, no todos los seguidores de la religión Yoruba alcanzan este título. Este honor se reserva para aquellos que han sido investidos con el asiento, una ceremonia sagrada en la que se establece un vínculo íntimo entre el individuo y un oricha. El proceso de asiento es crucial, ya que marca el inicio de un viaje espiritual profundo. Para las mujeres, se les llama Iyalosa, mientras que para los hombres se les llama Babalosa. Una vez que se ha recibido el asiento, la persona puede avanzar en la jerarquía de la santería. Este ascenso puede llevarlos por diferentes caminos, como convertirse en Oba, que es un maestro de ceremonias altamente respetado, o consagrándose en Ifa, lo que equivale a convertirse en Babalago, o padre de los secretos. Los babalagos son considerados los sacerdotes de más alta jerarquía dentro de la religión Yoruba. Su título significa literalmente padre de los secretos, ya que son los depositarios de los conocimientos profundos de la adivinación a través de Orula. Cuando un santero se enfrenta a un problema muy difícil o un dilema espiritual complejo, es común que recurran a un babalago en busca de orientación y resolución. La relación entre los santeros, los obas y los babalagos refleja una estructura de aprendizaje y responsabilidad compartida en la práctica religiosa yoruba. Cada nivel de jerarquía implica un mayor compromiso con los orichas y un profundo entendimiento de los misterios divinos que guían esta fe ancestral. Dentro de la santería, esta jerarquía no solo establece roles, sino que también preserva un legado de conocimientos sagrados que se transmiten de generación en generación. La consagración como babalago, en particular, implica un riguroso proceso de aprendizaje y dedicación para dominar las complejidades de la adivinación y la práctica ritual. Es esencial comprender que cada posición dentro de esta estructura jerárquica no solo representa un título honorífico, sino también un compromiso vital con el servicio espiritual y la comunidad. Los santeros y babalagos actúan como guías y consejeros para aquellos que buscan orientación espiritual, brindando un puente entre el mundo terrenal y el reino de los orichas.
Las jerarquías en la religión yoruba encapsulan una rica tradición de devoción, conocimiento y conexión espiritual. Desde los santeros hasta los venerados babalawos, cada nivel de autoridad lleva consigo la responsabilidad de preservar y transmitir la sabiduría ancestral que sustenta esta fe arraigada en la veneración de los orishas. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.